Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en el evento del día de hoy, la presentación del libro El gasto público y su normatividad, propuestas para su eficiencia. Tengo un mensaje, disculpa antes de iniciar, me parte la demora con la que estamos iniciando este evento es porque el autor, que vive en Veracruz, tomó su vuelo muy temprano de Veracruz a la Ciudad de México, pero desafortunadamente en la Ciudad de México, con una aerolínea muy conocida cuyo nombre no voy a decir, se ha vuelto muy complicado llegar a tiempo, de tal forma de que suponemos todavía está en vuelo o consiguiendo un traslado de vuelo, y hemos acordado, con un acuerdo con él, pues iniciar el evento con el fin de poder no ocupar demasiado el espacio de sus agendas. Me voy a permitir presentar al presidium que me hace el honor de acompañarnos. Se encuentra con nosotros el maestro Everardo Partida Granado, secretario administrativo del CUSEA, responsable de las finanzas, en representación de nuestro doctor. La maestra Carla Aceves Ávila, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. El contador público Jesús Limones Hernández, uno de nuestros comentaristas. El licenciado Javier Torres, otro de los comentaristas, director del INDETEC, que como ustedes saben es una de las instituciones que apoya nuestro doctorado en estudios fiscales. Quiero agradecer la presencia de don Manuel Baidón Herrera, que es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, también organismo que apoya el doctorado en estudios fiscales. De la maestra Yolanda Quintero, jefa del Departamento de Políticas Públicas. De la contadora pública Asunción Torres, la contralora de la Universidad de Guadalajara. La maestra Yolanda Díaz Pulido, coordinadora de posgrado del CUSEA. Igualmente a los colegas profesores que nos acompañan del Instituto de Políticas Públicas y del Departamento de Políticas Públicas. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, quiero hacerles un comentario, digamos, introductorio, aunque está de más, acerca de la vigencia e importancia del libro que hoy vamos a presentar y que esperamos pueda estar de hecho a la venta en uno de los stands de la FILA de Plaza y Janés. Recientemente han sido presentadas iniciativas de reformas legales, algunas aprobadas, otras en estudio, que tienen que ver con la normatividad del gasto público. En días pasados fue aprobada la última reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el capítulo especialmente referido a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos de nivel subnacional. Hace referencia a todo, pero el hincapié es por ahí, ¿no? El lunes de la semana pasada, pues también fue presentada, el jueves, perdón, de la semana pasada fue presentada la iniciativa donde se propone desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y crear la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo impacto también va en varias de las leyes que tienen que ver con el control de los recursos públicos. Entonces, estamos aquí de coyuntura hablando de este tema, como suele ser en el doctorado en estudios fiscales, donde queremos compartir la perspectiva que hay entre el fisco, digamos, la autoridad hacendaria, y la de los sujetos pasivos, pero muchas veces pensamos que los sujetos pasivos somos solamente los contribuyentes, cuando en realidad lo son también las haciendas públicas cuando les toca ser sujetos pasivos de otra autoridad fiscal superior. Entonces, este libro realmente es importante porque es de los pocos que se han dado a la tarea de compilar, digamos, normas y de hablar del nivel subnacional. Muchísimas investigaciones podemos encontrar en el tema del presupuesto y de las asignaciones presupuestarias, pero muy pocos hablan de la parte posterior del gasto y menos aún cuando se enfocan al nivel subnacional. Yo no voy a usar aquí, porque aquí los comentaristas son especialistas en estas áreas, simplemente quiero resaltar, quizá lo dejaré para el final, mi agradecimiento más puntual y un par de anécdotas personales aquí de don Jesús Limones, de Javier Pérez y de René Mariani con su servidora y los proyectos de esta universidad que hemos podido llevar sobre la materia. Voy a permitirme leer el currículum vitae de nuestro primer comentarista, que es
Jesús Limones. Es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas, AC, y egresado de la Escuela de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma también de Zacatecas. Tiene maestría en Administración por la UNAM y especialidad en Docencia por el Centro de Investigación y Servicios Educativos de esa misma universidad. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Zacatecana y presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionistas del Estado de Zacatecas. Se ha desempeñado profesionalmente en cargos públicos como auditor superior del Estado de Zacatecas por el periodo 2005 a 2012 y secretario de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, durante el periodo 2006 a 2011. De hecho, la memoria ya me está empezando a fallar, don Jesús. Si es usted el primer auditor superior de este país o fue René Mariani, ¿no? Son de los primeros auditores, René Mariani antes de la federal, ¿no? Fue primero Veracruz en la publicación, ¿verdad? Sí, esa es una de las cosas que quería resaltar, que estamos aquí con los pioneros de la fiscalización superior en los estados. Le han otorgado diversos reconocimientos, como el del mérito académico Arturo Elizundia Charles en el 2002, que otorga la Asociación de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y el reconocimiento por su contribución a la fiscalización superior Benito Juárez, que otorga la ASOFIS. Sin más, le dejamos en el uso de las palabras. Muchas gracias por venir, sabemos del esfuerzo de viajar en este país. Buenos días. Pues agradecer a la Universidad de Guadalajara la invitación, en especial pues a nuestros compañeros del presidium, al encargado de las finanzas de la universidad. Estaba recordando yo que en algún tiempo también fui secretario de finanzas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ahí mi doctorado fue en administrar recursos financieros con la más alta tensión que pueda haber, ¿no? Por la cuestión de los sindicatos y los recursos, que son muy escasos en las instituciones, se refleja bastante en las instituciones educativas. Por eso agradezco a los compañeros, al representante del rector, agradezco al doctor M, y a quien nos acompaña en el presidio. Cuando se lee un currículum, yo no sé si ponerme contento o preocuparme, porque pues una de las cosas es qué se ha hecho, y a lo mejor se siente uno un poco bien de ello, y la otra es cuántos años han pasado, ¿no? Entonces, pero bueno, pues siente agradable que lean el currículum de uno, no es la intención. Yo espero no defraudar las expectativas. Mi intervención estaba contemplada de media hora inicialmente por mí, pero luego me informan que es por 15 minutos, entonces haré una exposición. Ya que hay estudiantes, les voy a hacer la exposición un poquito relajada, al estilo de los bikinis, lo más reducido posible, pero que cubra las partes fundamentales, ¿eh? Entonces sí trataremos de adecuarnos al tiempo, por ahí en 15, 20, 25 minutos, doctora. Pues dando lectura puntual, quiero también reconocer en mucho al maestro René Mariani Ochoa por su aportación tan importante en su libro El gasto público y su normatividad, propuesta para su eficiencia. Al menos así se plantea, y esta parte me parece muy importante, lo que es propuesta para su eficiencia en la aplicación del gasto público. Y aborda además los temas relacionados con proceso presupuestal, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, evaluación del desempeño. Igual en esto nos puede aquí nuestro representante de Indetec y comentarista también, Javier, profundizar más, que es ya una área que México está cobrando importancia, pero aborda también el tema de la nueva ley de contabilidad gubernamental, entre otros.
Yo le quiero comentar, no está el autor ahorita, a René, que me interesó mucho el libro. Le he dedicado varias semanas, se los digo con convicción. Hacía mucho que no estudiaba tan detalladamente un texto, quizá por el interés en su contenido, eso es fundamental, y lo otro por la preocupación de venir a cumplir con esta invitación, esperemos con el mejor de nuestros esfuerzos. En una parte introductoria, de inicio quiero compartir con ustedes una intervención en la Cámara de Diputados de don Justo Sierra el 24 de mayo de 1881, en el que ya se vislumbra cómo abordaba los problemas actuales, y lo que está esbozando este texto lo veremos en su oportunidad. Iba a hacerlo muy resumido, pero hay tiempo, me voy a aventar todo el discurso de Justo Sierra, que además eran muy elocuentes, pero muy amplios. Él estaba en esa reunión defendiendo el presupuesto, precisamente en ese proceso presupuestal, que es el primer tema que aborda este texto, la etapa de elaboración, de presentación, y cuando está en la etapa de discusión, ahí ubicaríamos, se las voy a mencionar en un momento, y análisis en la Cámara de Diputados. Entonces asume una postura, porque el presupuesto que se estaba reduciendo era el de educación, y entonces es muy interesante el discurso, y lo voy a ir cortando, dice así pues: en esta clase de leyes, los ramos del fomento y de instrucción pública están en sus fases más principales, representando el progreso humano, tanto en su parte material como en su parte intelectual, pero en la que ahora se discute, la Comisión de Presupuesto olvida quizás, o lo ha hecho sencillamente de esa manera, subordinar a la parte de conservación y de orden social la parte de porvenir. Pero ¿qué digo subalternar? No, la palabra es débil. Sacrificaría por completo esos intereses del momento, como cuando se ha tratado de los elementos del porvenir, ha subalternado el elemento del progreso intelectual al del progreso material. Les dice: y bien, señores diputados, la Cámara lo percibe perfectamente, la Comisión se equivoca, no se puede absolutamente, no es lógico, no es natural, no es racional subordinar en un país el elemento del progreso intelectual al elemento del progreso material. Yo, señores diputados, invito a la Cámara a que fije su atención en esta partida del presupuesto, y hoy la invito a que fije su atención en la iniciativa presentada por el gobierno. De seguro que no querrá que esta Cámara, cuya gran mayoría está identificada con los levantados propósitos de la administración, no querrá arrojar sobre ella esta mancha intolerable, no querrá partir con ello forzosamente esta terrible responsabilidad de haber... Me toca siempre ser la tirana del tiempo con usted, ¿verdad? Una disculpa por eso, pero queremos comentarles que en la página web del DEFIS, del Doctorado en Estudios Fiscales, tenemos una sección que dice multimedia. Entonces, aunque no nos está acompañando ahorita el doctor René Mariani, se está grabando todo, y ahí se están colocando todos los eventos que hemos tenido con la intención de que haya un conocimiento abierto. De hecho, se están subiendo poco a poco mediante los permisos son concedidos tanto por los que hablan como por las instancias involucradas a YouTube, donde los pueden encontrar. También nos ha hecho la amable entrega generosamente de la reseña por escrito misma, que estará disponible igualmente en la página web del doctorado, ¿no? Me voy a permitir presentar brevemente, porque su currículum es muy extenso, al licenciado Javier Pérez Torres, quien es director general del INDETEC. El INDETEC es el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y es un órgano técnico muy sui generis del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal entre los tres ámbitos de gobierno. Tiene 8 años dirigiendo al instituto
Y entre sus otras actividades ha sido profesor universitario, asesor e investigador en las materias de federalismo hacendario y coordinación hacendaria intergubernamental, hacienda pública e impuestos de los gobiernos de los 3 ámbitos de valga la redundancia. También ha sido ponente en diversos foros y seminarios, nacionales e internacionales, desde luego, y entre sus publicaciones destacan la descentralización fiscal en México, un estudio realizado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL y ONU. El federalismo fiscal mexicano, un ensayo realizado también sobre experiencias de federalismo de México, Bélgica y la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Federalismo hacendario mexicano, presentado en el taller de diálogo sobre los orígenes, estructura y cambios constitucionales en las democracias federales, caso México. Finanzas estatales y la corresponsabilidad fiscal en una estructura federal. Y es, por supuesto, por sus labores en su dirección del INDETEC, miembro de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales de México. Muchas gracias, licenciado Javier Pérez. Buenas tardes a todos. Sí. Agradezco mucho a la doctora Aimé por la invitación, la distinción de hacerme participar en este presidio con el maestro Gerardo, Carlos, la doctora Carlos, el maestro Carlos, el doctor Jesús, con estos maestros o miembros de la administración de la universidad, doctores, profesores, alumnos. Cuando uno se dedica al sector público, pierde mucho la frescura que brindan los jóvenes. Se amosilla uno, se empieza. Imaginemos por un momento que nos ponemos de acuerdo todos, los que estamos aquí, para comprar unos tacos, ya más o menos la hora, tal vez un Tropicana, unos bubulubus, lancitos, esas paletas que tienen tamarindo con chile, que puede uno disfrutar por horas. Todo esto, cada uno de nosotros alguna cosa. Y me honran todos ustedes con elegirme el encargado de ir a comprar. Imaginemos que no hay dificultades en la elección. Todos de acuerdo en que yo sea. No me pongo a hacer promoción de que, oigan, yo, nada. Y voy. Regreso a mucho rato. Algunos de ustedes ya desesperados. Algunos a lo mejor ya hasta fueron y compraron. La desesperación. O compartieron el noche que traían, en fin. Llego y según la lista empiezo con cada uno, entrego a cada uno lo que me encargó. El que pidió un bubulú a lo mejor le traje un chicle. El que pidió Tropicana, pues una bolsita de agua, lechuguilla de aquí de la esquina, así sucesivamente, más o menos, más caro, menos caro, y pues más o menos se quedan conformes porque ya llegué y traje las cosas, pero incómodos. Imaginemos esa misma experiencia, pero subámosle tantito la escala de importancia de lo que me encargan. Voy a ir al otro lado. Un smartphone, me encargan un smartphone, el iPhone 6, a lo mejor una tablet con tantas características, no sé, elementos que enriquezcan el desempeño. Me dan dinero, por supuesto. Yo hago la revisión de todo, examino. Otra vez me vuelvo a tardar, pero regreso y les pido a todos, a ver, uno por uno, allá hasta atrás,
¿qué me encargaste? Y aquí está, digo, ay, hijo de mí, no es el iPhone 6, es el iPhone 4. El smartphone que me trajo el licenciado no tiene radio, no sirve, le faltan implementos, algo más caro de lo que está anunciado, incluso aquí salía más barato que lo que me cobró el licenciado. Elevemos la escala. Antes de que elevemos la escala de la importancia de lo que me van a encargar, está claro, está muy evidente que eso es el gasto. Eso es exactamente el gasto público. ¿Es algo complejo? No, no es complejo. Es algo muy simple. Es el encargo que le hacemos a alguien para que se responsabilice de algo que nos interesa. Así de simple. Todos los días nos interesa eso. Y se lo encargamos a alguien. Y se fijan ustedes que si lo hice de broma, imaginen por un momento que de veras me encargan un iPhone, un iPad, lo que ustedes gustan de ese tipo de instrumentos, un gadget, el que quieran. El tiempo que me entretuve, la cantidad. Es más, antes de encargármelo tendría dudas. Oye, de veras, licenciado, que nos queda con lana. Tendrían esa preocupación y si me entretengo estarían inquietos, molestos. A lo mejor hasta nombran a algunos de ustedes a que vaya conmigo. Oiga, licenciado, ¿qué pasó? ¿No ha traído eso? ¿Qué ocurrió? A lo mejor hasta a esta misma persona la nombran para que me reclame. Yo no cargué eso. Oiga, venía abierto, no trae el cargador, trae cargador de otra cosa, de un BlackBerry que ya ni siquiera sirve, ¿okay? Ya están descontinuados. Ahora sí vamos a imaginar que elevamos la jerarquía de lo que nos importa, encargarme. Imaginemos por un momento que me encargan su proyecto de vida. Imaginemos que me encargan el proyecto de familia. Tienen un proyecto de familia y me lo encargan. Su proyecto profesional, mucho más valioso que el iPhone y el Tropicana, mucho más. Si me entretengo en ese encargo, en cumplir o atender ese encargo, naturalmente que el malestar de ustedes será superior, será muchísimo mayor, y el interés porque cumpla exactamente el encargo será estricto, mucho más estricto, y la vigilancia que harán del recurso, del dinero que me entreguen para cumplir o hacer cumplir de manera muy adecuada ese proyecto, también lo vigilarán. Pues lamentablemente no ocurre así. Ustedes no están interesados en vigilar que a quien está a cargo de su proyecto profesional, familiar o personal de vida cumpla con esas expectativas. Por poco en México lograron, por poco, faltó poquito, que no haya interés jamás de la población en hacer posible que los responsables de ese proyecto lo cumplan. Se llaman gobierno, y el resto de población pues, es la sociedad. Ustedes, seguro, ya tienen una formación, me refiero a los estudiantes, no me quiero referir a quienes ya tienen un desarrollo profesional integrado, completo, consolidado. Es muy difícil que en este momento tengan esa preocupación de verificar y de seguirle la pista a aquel que tiene a cargo sus proyectos profesionales o familiares o de vida. Incluso sería muy difícil que esto que sí harían para reclamarme lo de los teléfonos,
lo hicieran respecto de una autoridad para pedirle, no para reclamarle, para pedirle información. La población, ¿creen ustedes que la población tiene ánimo, voluntad o valentía de preguntarle a la autoridad qué hizo con el dinero X? No. Hace unos 15 años o 20, incluso la población tenía miedo de preguntar. ¿Cómo le voy a preguntar? Pues si es el gobierno. Parece que ya hay un poco de cambio de actitud, pero no es suficiente, no es amplio. La mayoría de la población no sabe que hay alguien a cargo de esos proyectos o de su situación o condición y que le entregó dinero para cumplir ese cometido, esa encomienda, y que tiene derecho a decir o a preguntar: oye, ¿cómo me está yendo? ¿Por qué estoy en la miseria? ¿Por qué sigo en condiciones tan atrasadas? ¿Por qué la universidad sigue rechazando estudiantes? ¿Por qué la mayoría de la población del país está en pobreza y una buena parte en miseria? ¿Por qué? La mayoría de la población no pregunta esto, no sabe siquiera que tiene derecho a preguntar. Esto tan sencillo que ustedes harían de preguntarme: oiga, ¿qué pasó con la cuchara de tamarindo? Tan simple, vale, no sé, 5 pesos. Ah, pero lo que pagaron cuando compraron, lo que compraron la última vez que compraron, el impuesto que ahí estaba, no lo sintieron como con derecho para ir a preguntar: oye, ¿qué hiciste con la lana esa? No. Así ha ocurrido en el país por muchísimos años. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, con el libro? Ah, el libro refleja o nos muestra precisamente esto. Hay una desvinculación. Mientras se trata de estas cosas que están un poco más a nuestro alcance, nos interesamos, vigilamos y procuramos que haya una respuesta informativa sobre qué está haciendo el representante de nuestro interés con el dinero que se le entregó para cumplir con esos propósitos. Desde luego que en la medida que se entregó muchísimo dinero, pero muchísimo, miles de millones de pesos cada año, este año anda casi cerca de los 4 billones ya el gasto, más del 23 o el 25% del PIB. Es muchísimo dinero. Nada más para revisar qué tanto es ese dinero que se encargó, no para comprar lo que yo dije me encargaron, ¿no? Este volumen, yo no sé si ustedes han dado cuenta que, por ejemplo, cuando Honda o alguna empresa va a instalarse en un estado o en el país, hay mucho interés de los gobernantes y de algunos grupos porque se instale en ese lugar. Va a redituar en algunos beneficios, empleo, actividad económica, proveedores, en fin. Y entonces medimos un poco la importancia de la inversión que va a traer esa persona que se va a instalar, el volumen de recursos que va a traer. 3,000 millones de dólares va a traer esa inversión. ¿Cuánto es más o menos lo que va a gastar el gobierno en un año? Inmensamente, muchísimo, pero muchísimo más que eso. Ese gasto del gobierno va a traer algunos efectos, como los del inversionista particular, que apenas va a entregar 3,000 millones de dólares y estamos encantados y hacemos fiesta y aparece en la prensa porque viene la Honda a instalarse aquí. Y varios cientos de veces más va a gastar el gobierno esos recursos en el país. Y no estamos haciendo fiesta. Y no tenemos una descripción a nuestro alcance que entendamos nosotros sobre cómo se va a gastar ese recurso, en qué propósitos, con qué alcance, en qué etapas, de qué manera, quiénes son los beneficiados.
El libro hace una descripción en 4 capítulos del gasto público. ¿Cuáles son las normas? En un primer capítulo dice, miren, el gasto público es esto, y les voy a decir en el documento cuáles son las normas, las leyes que regulan la conducta del que va a gastar. Ya ven que las normas son eso, ¿no? Un instrumento para regular la conducta. Así que los que gastan no pueden hacer lo que ellos crean que deben hacer, sino lo que dice la norma que deben hacer. Entonces nos pone primero cuál es el marco, cuáles son las normas en que se debe desarrollar el gasto. ¿Qué es lo que ustedes me pondrían? Oiga, queremos que traiga esto, ¿verdad? Unos tacos dorados y estos de papa, no voy a traer de chicharrón porque la otra vez un compañero, todo eso traducido acá al gasto público son las reglas. Y ese marco, en el primer capítulo, lo describe un poco detallando. Oigan, miren, estas son las normas que hay que tener en cuenta nosotros y los que gobiernan para que se haga ese encargo, el de gastar. Luego, en un segundo capítulo, dicen, ahora, el proceso de gastar, el proceso presupuestario, tiene estas etapas. Fíjense cómo es necesario que primero se programe, luego revisen un poco en qué se va a hacer ese gasto, se integre el presupuesto y se registre, quede anotado. Luego llévese para su aprobación, luego empiece a ejecutarse en los términos más adecuados. En ese segundo capítulo pues viene cada una de esas etapas y cómo debe cumplirse. Si es tan sencillo como dije, ¿por qué entonces hay tantas páginas aquí para escribirlo? Es que estamos hablando, dijimos, de una cantidad exorbitante de dinero, ¿que fabricó el gobierno? No, que todos lo aportamos. La colonia que está por aquí a espaldas, no sé si es la que se llama Tabachines o por ahí, una zona más arriba. Alguna vez les decían que no les iban a poder regularizar porque no pagaban impuestos. Y me comentaban el caso, me consultaban y dije, oye, no, es que cuando ustedes van aquí a la plaza esta de San Isidro, les preguntan, ¿no? ¿Ustedes vienen de Tabachines? Ah, sí, no les voy a cobrar el IVA, ¿eh? No, ni remotamente. Todas las personas que tienen alguna actividad tarde o temprano pagan impuestos. Y todo ese mundo de dinero que no alcanza para todo lo que hay que hacer, todo ese mundo de dinero es exageradamente está sujeto, debe estar sujeto a ese proceso presupuestario que se describe aquí en el documento, en el capítulo segundo. En el tercer capítulo dice algo muy importante aquí el autor. ¿Saben qué? La Constitución, que sería como el acuerdo que tuvimos, vamos haciendo esto, ¿no? La Constitución sea la norma máxima. ¿Saben qué? Como vamos constituyendo un país, vamos creando un país, y estas deben ser las bases para crearlo, ¿no? Y ahí se pusieron en la Constitución. Por eso dicen que es la máxima norma, ¿no? Esta la revisa y como para decir, miren, aquí en la Constitución la máxima norma cuando constituimos el país dice cómo debe hacerse el gasto, cuáles deben ser los principios del gasto, los criterios con los que hay que gastar, las condiciones, y revisa luego las constituciones de los estados, 31 estados, y dice, ay caray, pues aquí dice que debe gastarse bajo estos criterios, y la Constitución de Aguascalientes dice que no. Sí, esta parte sí, pero esta no. O no incluyen todos los conceptos que dice la Constitución General que deben incluirse. Entonces hace un análisis de cuáles de las constituciones de los estados están de acuerdo, ¿verdad?, con esa Constitución, con la Constitución General del país, y cuáles no, en dónde difieren. Primer elemento que hace que entonces los que van a gastar en ese estado a lo mejor no gasten como dice la Constitución General.
En el 4º capítulo hace una descripción de todo ese mundo de leyes, pero un mundo de leyes. Y nos advierte, no revisé todas, hay más que hay que revisar para este propósito. Las leyó Jesús. Es un mundo de normas. Bueno, una de las primeras conclusiones, después de que uno lee el documento, podríamos decir, caray, entonces, ¿por qué sigue quedando la sensación a la población de que se robaron el dinero? Oye, como que este robó más que el otro, ¿verdad? Este está muy ratero, ¿no? ¿No ya viste lo que dijeron del gobernador, ¿verdad? Y del presidente municipal? No, este presidente municipal. Los diputados, ¿cómo roban? Eso sí, no trabajan. ¿Por qué entonces sigue quedando esa sensación? Si hay un mundo de disposiciones jurídicas que regulan cómo debe hacerse el gasto. ¿Por qué? El autor describe cómo el proceso presupuestario va pasando ahora en los últimos años por la creación de disposiciones que obligan a que maneja recursos se someta cada vez más a algunas restricciones, es decir, no hagas hasta que no sepamos bien qué vas a hacer. Y al margen de que ya lo haya hecho, por lo menos analiza 4 elementos que ahora están más atendidos. 1, la rendición de cuentas, es decir, tú eres funcionario, debes informar de qué hiciste. 2, la fiscalización, el ente que debe ir a revisar qué hiciste, que nosotros aquí decimos, a lo mejor nombramos a alguien para que vaya y le pregunte al profe, oye, pues, ¿qué pasó? 3, la fiscalización, perdón, además de la fiscalización, la transparencia. ¿Te fiscalizan o no? Muestra, pon en evidencia qué estás haciendo. Y 4, la evaluación. Oye, espérate, no, este es un Tropicana, yo quería Tropicana normal. En la reforma constitucional, una descripción que hace aquí de la reforma constitucional más reciente, 2008, la norma en la que estableció la armonización contable que decía el contador Jesús, también establece que quienes manejan recursos públicos, federación, estados, municipios, deben hacerlo bajo 5 criterios obligatorios: economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Pero además, dice la norma constitucional, además de que lo hagan bajo estos 5 criterios, todos los que manejan recursos públicos deberán luego evaluarse esa administración de los recursos por un ente ajeno, una persona ajena a ustedes, al que manejó la lana, pero siguiendo los mismos 5 criterios. Otra vez, economía, eficiencia, eficacia, transparencia, honradez. Vamos viendo cómo lo hiciste. Y después de la evaluación, del resultado de esa evaluación, se van a entregar los siguientes recursos. Es decir, se va a hacer el siguiente presupuesto, instrumento que sirve para gastar, para lo que dice la obra de trabajo. ¿Qué hace falta entonces? Ya son muchísimas normas. La población, a pesar de que encargó un smartphone, no dice nada. El iPad, fíjate que me cargó el iPad allá atrás, yo sigo viniendo aquí, no me dice nada. El iPhone 4 que le entregué, no dice nada. Traje unos Blackberries como si fueran nuevos y bien campantes todos. ¿Qué falta? Es indispensable que la población tome esto más de cerca. ¿Cómo lo vamos a tomar más de cerca si esto es bien árido esto? ¿A quién le interesa esto? ¿A la mayoría de la población? No. A todos los que encargaron lo que ya dije, el fuchara y cosas, sí, a ellos sí les interesa. Pero hay una desvinculación de la población en relación con lo que hace la autoridad frente al gasto que lleva a cabo
la autoridad. Entonces hace falta la participación ciudadana. Hace un rato Jesús, doctor Jesús, comentaba, creo que ya llegó René, ¿verdad? Sí. Oye, René, hombre, pues estábamos esperando de hace buen rato que empezamos. No quiero interrumpir. Adelante, por favor. Tenemos rato hablando mal de ti, de tu libro, pero Con razón, las orejas. no es cierto. Pues esperamos a que llegaras para poder decir. Así que uno puede llegar a una conclusión simple y objetiva de que si la población no tiene a su alcance este tipo de información de manera más amplia y generalizada, de manera más sencilla transmitida, va a ser muy difícil que asociemos que lo que acabamos de encargar, cada vez que tenemos una autoridad enfrente, es nuestro proyecto de vida colectiva, nuestro proyecto de familia, nuestro proyecto profesional, cada uno de nuestros proyectos colectivos o que tienen vínculo con la sociedad. Y si no lo comprendemos así, pues el ejercicio que haga de los recursos la autoridad, el gasto público que lleve a cabo la autoridad, será difícil que lo fiscalicemos, nos interesemos en él, nos inquietemos, reclamemos, pidamos información. Y entonces más nos tardaremos como país para lograr una eficiencia en el gasto, un alcance mayor de la repercusión que debe tener de los beneficios que debe reportar el gasto público cada vez que llegamos a un ejercicio presupuestal o a una aprobación presupuestal o a una revisión. Yo les dejo hasta ahí mis comentarios y si hay necesidad de aclarar algunas preguntas, pues, muchas gracias, una felicitación a Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Javier, como siempre, excelentemente didácticamente expuestos. Bueno, tenemos el gusto de tener por fin aquí al doctor René Mariano Ochoa. Voy a leer su currículum vitae, un resumen, también cuenta con una amplia experiencia profesional y demasiados méritos para abreviar un poco. Es contador público y auditor por el ITAM, es maestro en administración por el Tecnológico Monterrey y cuenta con un doctorado en administración pública por el Instituto de Administración Pública. De sus actividades docentes y académicas se resalta que ha sido catedrático en varias instituciones de educación superior, UNAM, ITAM, el TEC, la UNITEC, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Veracruzana, donde actualmente es investigador en el Instituto de Contaduría Pública. Es autor de los libros Diseño de un modelo personal de inversión, Práctica de expresión financiera, Rendición de cuentas y fiscalización en el Estado de Veracruz y el libro que nos ocupa el día de hoy. De su experiencia como servidor público, podemos destacar que fue director operativo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, director general del Instituto Veracruzano de la Vivienda, delegado regional del Infonavit, de esa misma entidad, delegado regional del IMSS, delegado estatal del IMSS en el Estado de Guerrero, contralor general del IMSS. Ha sido coordinador de presupuesto, contabilidad y evaluación de ese mismo organismo y contador mayor de Hacienda en el Estado de Veracruz. Después, con la transformación, auditor general del órgano de fiscalización superior de Veracruz. Vicepresidente de ASOFIS en materia de fortalecimiento de las entidades superiores de fiscalización. Entre sus premios, pues se destaca también que por primera vez en la historia de la ASOFIS, en el 2004, se le otorga el Premio Nacional al Fortalecimiento de la Fiscalización Superior. Muchísimas gracias, doctor. Realmente un esfuerzo y esta vez pues podemos decir que fue una odisea conseguir llegar al CUSEA, que es su casa desde hace tiempo, aunque no habíamos podido formalizar la visita. Lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Antes que nada, mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, en particular al CUSEA, por la amabilísima invitación que me hace el favor de hacernos la doctora Aimé Figueroa, a quien tengo el gusto de conocer y de haberle aprendido
varias cosas, entre ellos el rigor metodológico para efectos de poder calificar a las leyes de fiscalización, que es un extraordinario esfuerzo que se ha hecho aquí en el CUSEA y que es de gran reconocimiento nacional. Muchas gracias, y de verdad con mucha pena de mi parte, pero no estuvo en mis manos el evitar esta situación. Seré breve para no quitarles mucho tiempo a ustedes. El gasto público. Estoy seguro que ya mis amigos que me antecedieron en el uso de la voz, y ustedes, como especialistas en el tema, sabemos cuál es el origen de esos recursos públicos. En este momento, inclusive, están participando para hacer que crezca a 4 billones de pesos ese presupuesto de egresos de la Federación. Sí, pero esos 4 billones de pesos hace, lo que eran mucho, en 1998 no llegaba ni a 1 billón de pesos. ¿Qué quiere decir? Que ha crecido más de 4 veces en el curso de 14 años. Y sin embargo, como lo menciono, me voy a brincar varias láminas, como lo menciono ahí, las carencias, las demandas sociales, los problemas, etcétera, en lugar de haber disminuido, se han incrementado. Y la primera posición que yo digo es que no se vale. Las políticas públicas no son para cambiarse de hoy a la mañana o para cambiarlos como si fuera un pantalón o una falda. Las políticas públicas tienen que ser bien pensadas, bien definidas, para efectos de que no entorpezcan a la sociedad, que no la lesionen, ni mucho menos que les vaya a provocar, como es el caso, un mayor número de pobres, que lamentablemente lo estamos viviendo. Si pasamos a la siguiente, nada más así como un dato curioso, no sé. Perfecto. Lástima, no se ve. No le hagan caso. Miren, a partir de 1998, sí se ve, perfecto. Sí, no estaba viendo. Sí, a partir de 1998, en que apareció otro concepto que ayudó a la descentralización de la federación hacia los estados y los municipios, con el llamado ramo 33, específica y genéricamente aportaciones, porque anteriormente solo existían las participaciones en forma de transferencias federales. Vean ustedes el crecimiento que tuvo, yo les decía 400% en números globales, pero veamos por ejemplo aquí el Fortamun, el primero de ellos, tuvo un crecimiento hasta el 2011. ¿Por qué no metí el 2012? Entre otras cosas porque no ha terminado y se puede modificar en cualquier momento, del 607%. No se vale que habiendo crecido a nivel municipal con ese monto, los municipios, de los 2.440 municipios reconocidos, estadísticamente hablando, aunque hay algunos que dicen que son un poco más, como si fueran de generación espontánea los municipios, de hoy para mañana. Ese es uno de los problemas estadísticos que tenemos, pero en fin, hay municipios que ahorita no tienen para pagar sus aguinaldos, entre otras cosas por el abuso que han tenido a partir de 1998, en que se conectó el dineroducto a los municipios. Yo sí soy totalmente acorde a la descentralización en todos los aspectos, pero en este caso en particular se descentralizó en 1998. Aquí está Jesús, también, que no me va a dejar mentir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Zacatecas fue el primer estado en la República, antes que la propia Federación, en tener una ley de fiscalización al respecto. Después fue Veracruz, posteriormente la Auditoría Superior de la Federación. Pero entonces, a partir de 1998, en que se hizo a las carreras esa descentralización, se conectó ese dineroducto a los ayuntamientos, a los municipios, perdón, para ser más preciso, pero sin las herramientas correspondientes que lo acompañaron. ¿Y qué sucedió? Pues que una serie de desvíos de recursos, porque se fueron más para financiar el gasto público que la obra correspondiente. En fin, aquí hay un ejemplo de ese crecimiento de las aportaciones. El promedio 356%, pero no sé por qué haya sido, pero el Estado de México era el primer lugar en 1998 y sigue siéndolo en 2011.
y tuvo un crecimiento del 437%. No sé, la verdad no sé por qué haya sido. Cuando el crecimiento promedio fue del 356. ¿Cómo está Jalisco? Jalisco era el cuarto lugar en 1998 y sigue siendo el cuarto lugar. Y tuvo más o menos el crecimiento promedio que tuvieron los demás. Pero hay estados, entre otros el mío, que tuvo nada más el crecimiento del 320%. ¿Será acaso por las negociaciones que se llevan internamente en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al respecto? Es posible, pero eso no es una política pública, eso es política, nada más, para llamarla de alguna manera. Me voy a brincar para... Miren, el gasto público no necesita ser legislado, está más que legislado. Es verdaderamente un problema el exceso de legislación que existe al respecto. Miren, nuestra Carta Máxima, nuestra Carta Magna, considera, y estoy hablando para efectos de gasto público, no solo la cuestión de fiscalización, por supuesto que no, estoy hablando de transparencia, estoy hablando de acceso a la información, estoy hablando de rendición de cuentas, es algo sumamente importante, por supuesto estoy hablando de fiscalización y estoy hablando de evaluación del gasto público para efectos de que se conecte con el sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados. Todo esto, hay 37 artículos en la Constitución que representan más del 27% de sus 136 apartados que tienen que ver con el gasto público. Gasto público no se puede diferenciar del ingreso correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, aparte de la Constitución, está la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de ingresos de la Federación, donde vienen las reglas de operación de un sinnúmero de recursos como el ramo 33 que veíamos hace un momento. Pero eso es para empezar y abrir boca. De ahí vienen leyes que son fundamentales para el gasto público. La Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria, la de Coordinación Fiscal, ni se diga, pues es la que dictamina la coordinación, como lo dice, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige en la Federación. La Ley de Contabilidad Gubernamental, esto es fundamental, no porque sea yo contador, ni mucho menos. No, a pesar de que soy contador, digo que la Ley General de Contabilidad Gubernamental va a tener una enorme trascendencia, pero no tiene 4 años. Bueno, sí, ya lo tiene porque nació en 2008, con la reforma hacendaria en el 2008, y ya se tenía que haber empezado a aplicar en forma integral para este año. 31 de diciembre era la fecha máxima. Ya la difirieron, cuando menos para el año que entra, y en algunos casos hasta el 14, para los municipios sobre todo que son menores de 25,000 habitantes. Eso es muy bueno, la verdad es muy bueno, porque ¿cómo es posible que ustedes se pusieran a construir, veámoslo patrimonialmente, en un terreno que no fuera de su propiedad? Ahorita me venía yo enterando, está, la verdad, hermosísima la universidad. Imagínense que se pusiera a construir la universidad aquí junto, donde no está ni siquiera regularizado el terreno a nombre de la universidad. Ah, pues el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal sí lo construyen en terrenos que no están legalmente regularizados a su favor. O sea, la contabilidad patrimonial era una utopía completamente. A mí me consta que a nivel federal existen 4 diferentes sistemas de contabilidad. Uno para ingresos, su partida simplemente su partida simple. Otro para ingresos, otro para gastos, y así sucesivamente. Es verdaderamente ridículo que en pleno siglo XXI no exista un control de los bienes. Algo me suena de por aquí que recuerdo que leí, no me acuerdo si era Zapopan, no era algún municipio de aquí junto, al respecto de algún problema que traían ahí. Pero en fin, ya, si nos da tiempo, platicamos algo más de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la de Transparencia y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Yo creo que, si me hacen el favor, nos volvemos a reunir, porque va a cambiar, ya, seguro que va a cambiar esto de la Carta Magna. No me cabe la menor duda con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Cambien cuando menos 6 o 7 artículos de la Constitución al respecto. Va a cambiar, por supuesto, la Ley Federal de Presupuesto. Estoy seguro que va a cambiar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Digo, ya está.
que pasa es que todavía no se formaliza, apenas está en la Cámara de Senadores. Y cambia, por supuesto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con una serie de fallas, entre paréntesis, eso sí lo anticipo. Tiene muchos aciertos, ya los mencioné, pero tiene muchas fallas. Una de ellas se llama CONAC, Consejo Nacional de Organización Contable. Y si nos da tiempo, con mucho gusto lo platicamos. Bueno, pero esto es para abrir boca, Esto es para abrir boca. Aparte de la Constitución, aparte de la Ley de Ingresos, aparte del presupuesto de egresos, tenemos estas 6. Pero no me digas que la Ley General de Desarrollo Social no tiene que ver con el gasto público, y dices, ¿qué demonios tiene que ver la Ley General de Desarrollo Social? Porque entre otras cosas, el gasto que se ampara en esta ley es el único en el presupuesto de egresos que es irreductible. Y no solo eso, sino que lo tienes que reexpresar, adicionándole el efecto de la inflación, porque así está señalado expresamente. ¿Está bien? Yo creo que sí está bien. Lo que no está bien es la aplicación, es el resultado. Yo no estoy diciendo que sea deshonesta la aplicación, yo no estoy diciendo que no se documente adecuadamente, yo no estoy diciendo que no se concurse, se licite, se registre y se fiscalice. No, lo que yo estoy diciendo es el resultado final del gasto social. Los más pobres, ya decía yo, por supuesto, y ya no se hable de inseguridad. Bueno, por supuesto que tienen que ver adquisiciones, arrendamientos, obras públicas, etcétera, pero como decía el clásico, aún hay más. Empezamos con esta, que este es el futuro, en mi opinión, la ley de asociación público-privada. Ese es, en mi opinión, el futuro que va a existir y que va a prevalecer en el gasto público. En fin, estamos hablando de más de 23 ordenamientos que tienen que ver con esto. Más aparte, por supuesto, cualquier gasto público tiene que cumplir con todos los códigos habidos y por haber. El Servicio Fiscal de la Federación, no cumplas y verás cómo te va. ¿Sí? Tú como servidor público, y con esto acabo en esta parte, ¿sí? El servidor público es el que nos debe de preocupar en este caso. Dices, me aviento, autorizo, lo hago, con todo este berenjenal que tenemos de leyes encima de nosotros, mucho cuidado, porque si no le van a aplicar responsabilidades. Ojo con esta situación. Bueno, y por el otro lado, el principio económico que todos conocemos desde hace tiempo, que los recursos no alcanzan, son insuficientes, y al ser insuficientes, esos recursos, lo que decía yo un poquito antes, ¿qué le queda al gobernante? No le van a alcanzar los recursos, por supuesto que no le van a alcanzar, pues no le queda más que elegir entre lo urgente y lo importante. Platiquemos de lo que va a pasar el próximo sábado, ¿no? En particular. Sí, todo lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero, ¿ustedes creen que el señor presidente electo, todavía en este momento, le van a aceptar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que con toda certeza ya lo tienen presentado? ¿Se lo van a aceptar tal cual? Por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Y en buena hora está dividido las decisiones. Pero ojo, y no tengo por qué defender a Peña Nieto. Él se puede defender solo. Pero sí tengo que ubicar que el gasto público no es solo una responsabilidad de política pública de él. Para eso está el Congreso. En el caso de ingresos, ambas cámaras. Y en el caso de egresos, es responsabilidad específica de diputados. Entonces, bajo esa consideración, el gasto público viene a representar una extraordinaria coyuntura de colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ojalá y haya congruencia en este sentido y se aplique lo correspondiente. Creo que más o menos así, déjame ver rapidísimo. Perdón, y esto no es opinión mía nada más, Miren lo que dice la ONU en su programa del Informe de Desarrollo Humano reciente. Entre otras cosas, dice que el marco institucional para el diseño, seguimiento y revisión del gasto público en México es deficiente, porque conlleva un importante componente de discrecionalidad. Con esto concluyo, y una laminita posterior. Pues, ¿cómo no va a ser esto? Miren, termino esta parte primero.
y nos dice que el gasto federal en desarrollo humano es bla bla bla, pero que el resultado es preocupante. La asignación de este gasto promueve la desigualdad del ingreso en vez de corregirla. Y nos lo están diciendo de allá afuera, ¿eh? Entonces, sí es preocupante. ¿Por qué razón? Bien, lo que yo dividí en 8 diferentes etapas del proceso del gasto público, se inicia con la programación de ese gasto público, tal como lo establece la Constitución, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la ley, todas las leyes que estábamos viendo ahí. Y dice que es voluntad, no, perdón, no es voluntad, eso es al final de cuentas, es decisión, pero es una realización de la Secretaría de Hacienda. Durante el año, integra ese potencial paquete y lo presenta a la consideración de ambas cámaras, pero para efectos de ingresos y de diputados para efectos de gasto. Ahí lo discute, y lo que les decía yo, ya está presentado en este momento. ¿Ustedes creen que en un mes algo tan complicado verdaderamente como es el presupuesto de egresos de la Federación, la Comisión de Cuenta Pública y Presupuesto, integrada por, ¿cuántos quieren ustedes? 40 diputados, van a tener la capacidad técnica suficiente para decidir lo correspondiente? Claro que no, hombre. Por supuesto que no la tienen. Y lo digo con el mejor de los respetos y el mayor de ellos. Entonces, ¿quién les va a orientar en esta discusión? La Secretaría de Hacienda, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ya lo aprueban y esa sí es facultad específica, repito, en el caso de egresos de la Cámara de Diputados. ¿Y a quién se lo entregan para su ejercicio, control y registro? A la Secretaría de Hacienda. Ojo con esto, ¿eh? ¿Quién programó e integró y ayudó a discutir? Ahora lo va, bueno, el ejercicio lo van a hacer todas las dependencias, todas las entidades federativas, todos los municipios, etcétera, etcétera. Sí, pero el control del gasto, ¿quién lo va a llevar? ¿Lo llevaba la Secretaría de la Función Pública? No lo llevaba. Digo, ahí traigo el proceso que lo venía yo leyendo ahorita. Y dicen que, entre otras, es la tercera entidad con mayor opacidad en la información que proporciona, cuando debería ser coadyuvante del IFAI en particular. Pero en fin, ok. ¿Y el registro del gasto quién lo va a hacer? Lo van a hacer todas las dependencias, con base en lo que establezca el CONAC, el Consejo Nacional de Administración Contable. Pero, ¡oh, sorpresa! Ese consejo está integrado, ahí les va, por el secretario de Hacienda, los 3 subsecretarios, la tesorera de la Federación, tesorera en este momento, el de la unidad de relaciones con las entidades gubernamentales, más el secretario que es el de la unidad de control contable o contabilidad gubernamental. Todos ellos, los 7 dependientes de la Secretaría de Hacienda, 4 gobernadores y 2 presidentes municipales. Perdón, nomás para que vean. Sí, muy bien. Ahí está. Así está integrado el CONAC. Pero esto está tomado a propósito del propio portal del CONAC. Y viene así, secretario, subsecretario, 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 tesorera, titular de la unidad de coordinación, es cualquier cosa. Y después citan al secretario de la Función Pública. Oye, ¡qué respeto! Si la propia Ley Orgánica de la Administración Pública dice que todos son iguales, todas las dependencias, nomás que aquí estamos viendo que unos son más iguales que otros. Digo, por simple respeto a la figura del titular de la Función Pública, debería de ir aquí. Nada más como muestra un botón. Entonces imagínense, bueno, en este caso están los que ustedes están leyendo ahí. Bueno, entonces regreso a este punto. ¿Qué va a hacer este CONAC? Se propuso, y en buena hora, fue por propuesta mía de algunos amigos senadores, que metieran, porque a ellos se los mandó el señor presidente Calderón, la adición de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como una de sus 2 propuestas presidenciales preferentes.
Bueno, ok. Y ahí adicionaron en la parte correspondiente al CONAC que se invitaría al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Yo no dije eso, por supuesto. Yo dije que debería de formar parte, bla, 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 bla. Y en el dictamen aprobatorio de senadores salió así, que se invitaría con voz pero sin voto. ¿Y saben cómo quedó la ley? Al final de cuentas, dice que se va, ahí lo traigo, dice se procurará invitar al señor titular de la Auditoría Superior de la Federación. Por supuesto, te mandan muchos saludos entre paréntesis, ahorita te los digo, esos saludos en particular a la doctora. Hablé con ellos por algunas situaciones que tenemos en la pendiente, le dije, pues hay que decirle al señor auditor que procure no asistir. Así viene en la ley, se procurará invitar. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, este control y este registro lo va a determinar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya lo determina, con las disposiciones expresas como máxima autoridad de la materia del CONAC. ¿Y qué creen que el CONAC a quién le va a pedir autorización para efectos de que le palomee sus normas y determinaciones? Por una parte, la Auditoría Superior de la Federación, así lo dice la ley, pero por otra, Hacienda. Entonces, quien programó, quien integró, quien ayudó en la discusión, quien está autorizando el ejercicio, el control, ahora va a tener voz y voto en el registro. La rendición de cuentas y transparencia que le corresponde a toda la administración pública, entre ellos por supuesto Hacienda, la fiscalización superior, que es una facultad expresa de la Auditoría Superior, y por eso es que propongo una serie de adiciones, que en buena hora se está creando la Comisión Nacional Anticorrupción, etcétera, y la evaluación del gasto. En buena hora también para efectos de evaluación del desempeño y del presupuesto basado en resultados, que se supone que lo va a hacer entre otros para efectos de la política social, que es tal vez la mayor partida de gasto que existe en el presupuesto de egresos de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el CONEVAL. ¿Sí? Bueno, el CONEVAL nos acaba de decir hace 2 semanas que los pobres son más, que el problema de desnutrición, que bla, 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 bla. Ok, sí. ¿Y saben cómo va a determinar sus indicadores de desempeño? El CONEVAL, entre otros, pidiéndole autorización a la Secretaría de Hacienda. Entonces, pobrecita Secretaría de Hacienda, hay que ayudarle porque vean toda la responsabilidad que tiene en el curso del gasto público. Y de ahí las propuestas que les hago. No quiero abusar más del tiempo. Hay para más, pero prefiero cederte el uso de la voz. Muchas gracias. Bien, me parece que vamos a quedar todos invitados, pero esta vez con mayor anticipación, a un seminario interno. El doctorado en estudios fiscales tiene de hecho una especialidad que es en Hacienda Pública, y contamos con 3 materias para integrarla, que es la coordinación hacendaria, donde el INDETEC nos hará favor de ayudar, coordinación hacendaria, y otra que se llama rendición de cuentas hacendarias. Así que estaremos invitándolo quizá ya en calidad de profesor al doctorado, y a aquellos ustedes que estén interesados en el tema. Yo comparto la idea de que, dice un amigo, que la única ociosa para estar investigando esto soy yo. Creo que deberíamos de tener todos como contribuyentes pues un sumo interés en qué se hace con nuestro dinero. No me resta más que agradecerles las presencias a todos los miembros aquí del Presidium, viajeros pues que se tuvieron que levantar temprano y esforzarse por llegar, licenciado Javier Pérez, un viaje, no, aquí vive, pero vive la mitad, aquí la mitad en el avión también, por sus múltiples funciones, y a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.